Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de los últimos días, por si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos. Antes de iniciar, vamos al reporte de la Organización Mundial de la Salud. Nos lo presenta nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Cristina, te escuchamos. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de coronavirus en el mundo han ascendido a los 72.500.000 después de que durante el día de ayer la Organización Mundial de la Salud registrara más de 500.000 de contagios globales. Después de 2 días de bajadas en los fallecimientos, la pasada jornada se volvieron a superar las 11.000 muertes diarias. Estados Unidos es el país más afectado, con 16 millones de casos, seguido de India, con casi 10 millones, y Brasil, con casi 7 millones. En Europa, Francia, Reino Unido, Italia y España muestran cierta estabilización e incluso leves ascensos en algunos casos en cuanto al número de contagios diarios, lo que podría llevar a sus autoridades a endurecer las medidas preventivas de cara a las fiestas navideñas. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a Rusia y a China que sometan los datos de sus vacunas contra la COVID para evaluarlos y dar el visto bueno para su uso de emergencia. Esta petición se expande a todas las compañías alrededor del mundo que estén desarrollando productos contra la enfermedad. Los organismos reguladores de referencia mundial, el de Estados Unidos y el de la Unión Europea, han recibido peticiones para aprobar el uso de emergencia de 3 vacunas que han concluido la fase 3 de ensayos clínicos. Estados Unidos ya ha aprobado la primera, desarrollada por Pfizer y BioNTech, y esta semana ha empezado a vacunar con ella a los grupos de mayor riesgo. Las otras 2 vacunas de Moderna y AstraZeneca con la Universidad de Oxford están siendo evaluadas por ambos organismos reguladores. Por su parte, las autoridades de China y Rusia han aprobado sus propias vacunas y han empezado a utilizarlas. Con respecto al futuro, según un informe del Foro Económico Mundial, las grandes economías latinoamericanas como Brasil, México, Argentina o Chile no están entre las mejores posicionadas a nivel global para recuperarse de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. El informe asegura que las economías de los países nórdicos y de China serán las primeras en recuperarse. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Estados Unidos adquirió varios millones de dosis de vacunas para inmunizar a su población. Anunció el Departamento de Salud de Estados Unidos que ya se compraron 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Moderna contra la COVID-19. El acuerdo aumenta a 200 millones las dosis compradas a la firma de biotecnología estadounidense Moderna, mientras que Estados Unidos encargó otras 100 millones de vacunas a Pfizer-BioNTech. Ambas vacunas aún deben ser aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Se explicó que un comité asesor se reunirá esta misma semana para dar su opinión sobre la vacuna de Moderna. Después de estudiar los datos completos de los ensayos clínicos, Moderna explicó en un comunicado que estas dosis adicionales se distribuirán en el segundo trimestre de 2021. En cuanto a las primeras 100 millones de dosis, en caso de ser autorizadas por las autoridades sanitarias, unos 20 millones se distribuirán a finales de diciembre de 2020 y el resto durante el primer trimestre de 2021, confirmó Moderna. Estados Unidos se ha adelantado y ha comprado dosis de otros 2 grupos de vacunas que están muy avanzados en el desarrollo. Por un lado, 100 millones de dosis de Johnson & Johnson, que podría solicitar la autorización de comercialización a finales de enero o principios de febrero, según un asesor científico estadounidense, además de 300 millones de dosis a AstraZeneca Oxford, que podrían hacer lo propio a finales de febrero o principios de marzo, informó Rocío López Fonseca. Esta semana, sin duda alguna, uno de los temas centrales ha sido el desarrollo de los diferentes biológicos que pretenden hacer frente a esta pandemia de COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez aprovechó para hacer un recuento, una explicación del proceso que sigue una vacuna antes de llegar a los mercados para su distribución y también de cuál es la situación actual respecto al desarrollo de estos biológicos.
Por supuesto, Reino Unido fue el primero en iniciar con una vacunación generalizada, por supuesto priorizando a grupos de riesgo como el caso de los trabajadores de la salud, pero efectivamente, y creo que es muy grato el tener en este momento el arranque de vacunas contra COVID-19, porque recordarás, Belén, hace varios meses creíamos que la vacuna contra COVID-19 se tendría quizás a mediados del 2021, quizás en los primeros 3 meses, pero fue sorprendente el desarrollo tan rápido de algunos de estos biológicos, pues que ahora los tenemos prácticamente disponibles y algunos en la antesala. Aquí creo que vale la pena destacar un esfuerzo impulsado por la Organización Mundial de la Salud y otras 2 agencias internacionales para la colaboración de 174 países en el desarrollo tanto de fármacos como en el desarrollo de vacunas. Y este esfuerzo COVAX, del que hemos hablado en muchos momentos, creo que dio como resultado el que se acelerara. Precisamente fue el propósito. Son 2 los grandes objetivos de este proyecto: acelerar el desarrollo de las vacunas y el segundo, asegurar el acceso generalizado en el mundo y equitativo, particularmente teniendo en cuenta que los países de bajos ingresos tienen mucha dificultad, en todo caso, para la adquisición de biológicos de esta naturaleza. Entonces, pues creo que el esfuerzo COVAX y el esfuerzo también de algunas instituciones, tanto académicas como empresas de laboratorios que han trabajado fuera del esfuerzo COVAX, pues han dado como resultado el que estén hoy por hoy más de 15 biológicos en fase 3, más de 7 biológicos en fase 2 y un sinnúmero, más o menos 150 biológicos estudiándose en fase 1 o en fase preclínica, lo cual es muy válido que se siga desarrollando la investigación científica, porque no por el hecho de que hayan ya salido incluso a la distribución generalizada AstraZeneca, Pfizer, etcétera, los esfuerzos de las demás compañías deben seguir adelante, claro, ¿verdad? Claro, incluso hasta se habla de una vacuna mexicana, doctor. Claro, y esperemos que prospere. Creo que mientras más posibilidades existan, mayor cobertura vamos a poder tener en el futuro cercano. Ya lo hemos comentado, una sola compañía farmacéutica no tiene capacidad para darle cobertura de vacunación a todo el mundo. Precisamente de ahí el esfuerzo COVAX para que en más corto tiempo se pueda distribuir la vacunación. Los protocolos de investigación son muy estrictos. En la actualidad son muy cuidados, desde sus inicios hasta el cierre de los ensayos de fase 3. Les diría también a quienes tienen esa incredulidad que el motivo por el que se aceleró y se logró en tiempo récord tener algunos de estos biológicos es precisamente porque esos acuerdos internacionales que después fueron concretados a través del proyecto COVAX pusieron a disposición de muchas compañías farmacéuticas, de muchas universidades en el mundo, de muchos institutos de investigación, diferentes plataformas. ¿Qué son las plataformas en el tema de vacunas? Para decirlo de una forma sencilla, es la metodología con la que se ha venido teniendo experiencia para el desarrollo de otras vacunas que se utilizan de manera generalizada
o plataformas que se han utilizado para el desarrollo de nuevas vacunas que, aunque no se han utilizado de manera generalizada, han demostrado éxito en los estudios de investigación. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Y mire, el organismo COVAX, o este acuerdo que se ha firmado entre diferentes países para impulsar el desarrollo de diferentes biológicos, tiene garantizada 1.000 millones de dosis de las vacunas anti-COVID. Esto lo asegura la Organización Mundial de la Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que la iniciativa COVAX, en la que 189 países están participando, tienen garantizadas 1.000 millones de dosis de las vacunas COVID-19. El funcionario adelantó además que la vacuna se está negociando con otros fabricantes y se anunciarán nuevos acuerdos pronto. El funcionario explicó que se requieren 4.300 millones de dólares para llevar vacunas de la COVID-19 a los países más necesitados. Tedros Adhanom insistió en evitar las grandes reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos. A este llamado se sumó la epidemióloga María Van Kerkhove, quien pidió mantener las medidas de distanciamiento. En los países donde se están estabilizando los contagios de COVID-19, hay que mantener las medidas. Por su parte, la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud precisó que el organismo internacional ha recibido información de 10 fabricantes, pero solo evalúa si aprueba el uso de emergencia cuando ya han hecho estudios de fase 3. Actualmente se está analizando el dossier de Pfizer y se espera que en las próximas semanas los comités tengan una opinión sobre la autorización para su uso de emergencia, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó esta semana en qué consisten cada una de las diferentes plataformas que hoy por hoy se están utilizando para el desarrollo de los biológicos. Esto en respuesta a la inquietud de varias personas que se cuestionan por qué esta vacuna o estas vacunas que hoy por hoy se encuentran en la fase última fueron desarrolladas de una manera tan rápida y exitosa. En contraparte, hay otras vacunas que han tardado hasta 10 años en salir al mercado. El infectólogo así nos lo explica. Algunas de las vacunas que están surgiendo en este momento son vacunas que utilizan, se llama un vector viral que no está replicando. ¿Qué es esto? En palabras simples, es un virus que no es infeccioso. Es un adenovirus que no está replicando. Hagan ustedes de cuenta que este adenovirus no replicante lleva la proteína espicular que va a ofrecérsela al sistema inmune de la persona que la recibe para que esta persona responda formando anticuerpos y formando células del sistema inmune. Estas vacunas, por ejemplo, son las que está utilizando, o esta plataforma es la que está utilizando CanSino, por ejemplo, una de las vacunas chinas que está concluyendo sus ensayos clínicos de fase 3. Y entonces alguien podrá preguntar, ¿me están inyectando el coronavirus? La respuesta es no, no se le está a usted inyectando el coronavirus. Se le está inyectando una proteína del coronavirus, que no es una proteína infecciosa, pero que sí llega y despierta a su sistema inmune para que, una vez formado
su sistema inmune cuando usted corre el riesgo de estar en contacto con este nuevo coronavirus, tenga capacidad de defenderse. Otras vacunas, como la de Pfizer, utilizan, como antes habíamos comentado, una plataforma conocida como RNA mensajero microencapsulado. ¿Qué es esto? Una pequeña cápsula microscópica, ultramicroscópica, que tiene en su interior un fragmento del RNA del virus que ya lleva la información para producir, sintetizar esta proteína espicular. Entonces, cuando el paciente recibe ese RNA mensajero, empieza este RNA a trabajar para producir esta pequeña proteína espicular y de nueva cuenta, esa es la que va y le dice al sistema inmune a responder, a trabajar, formar anticuerpos, formar células del sistema inmune. A retar al sistema. A retar al sistema inmune. Para que accione, para que responda. Efectivamente. También existe la plataforma muy tradicional de los virus inactivados. 3 empresas o institutos chinos están desarrollando la de virus inactivados. Mira, estaba precisamente revisando el draft más reciente de la Organización Mundial de la Salud para tener las plataformas que más se están utilizando, y sorprendentemente la que más se está utilizando es la de vectores virales no replicantes, por ejemplo el adenovirus del que te hablaba y que está utilizando CanSino, por ejemplo, y bueno, ya sabíamos lo está utilizando AstraZeneca, esa es la plataforma que está utilizando AstraZeneca. Pero a propósito de tu última pregunta, Belén, quise ver cuáles de las empresas o institutos de investigación estaban utilizando virus inactivados, y particularmente Sinovac, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan con Sinopharm, y el Instituto de Productos Biológicos de Beijing con Sinopharm también están utilizando la plataforma de virus inactivados. También aquí hay que decirle a la población que cuando hablamos de virus inactivados, la mayor parte de estas vacunas son seguras porque la inactivación viral utiliza diversos mecanismos, tanto mecanismos físicos de temperatura como mecanismos químicos, para que el virus realmente sea un virus que no va a causar enfermedad, pero que sí aporta las proteínas que despiertan al sistema inmune, ¿no? Pero aun cuando tenemos la novedad de los RNA mensajeros, esto lo tiene Pfizer y lo tiene Moderna, son las que están utilizando RNA mensajero, por ejemplo, pero las que más se están desarrollando en este momento y están en fase 3 de investigación clínica son con adenovirus como vectores no replicantes. Insisto, son esos, digamos, virus inocentes que lo que hacen es llevar la proteína que va a despertar al sistema inmune. La proteína S, la espicular, la de las puntitas que forman la corona radiada del coronavirus. Esta semana hicimos contacto con nuestro compañero Jorge Largo, periodista del diario El Correo en Ecuador, y nos contaba cuál es la situación actual que se vive hoy por hoy en el Ecuador. Tal como lo habíamos anunciado en días anteriores, el gobierno nacional ya está afinando los detalles para la importación 16 millones de dosis de vacunas del COVID-19. Esto lo anunció el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y que se espera que el cargamento con 50,000 dosis
arribe al Ecuador en el primer trimestre del 2021. Se aspira, que las autoridades de salud y el gobierno nacional aspira que se pueda vacunar al 60% de la población. El Ecuador está siendo parte de una iniciativa de COVAX, integrada por los 180 países, que es liderada por la OMS. Además, que obviamente que cuenta con la firma AstraZeneca y Oxford, con las que se mantuvo conversaciones directas en Londres, en la capital de Inglaterra. Sin embargo, la otra compañía, que es alemana, Pfizer, BioNTech, y la tercera, que es Moderna, con ellos el Ecuador ha tenido ya unos acercamientos y algunos tratados firmados con cartas de intención con la finalidad de también poseer estas vacunas. Ya se están alistando todos los equipos de trabajo con el objetivo de configurar y que se ayude a mejorar las condiciones de distribución y la dispensación de cada una de las dosis, es lo que se ha confirmado. Sin embargo, el tema logístico también es un tema muy preocupante para las autoridades nacionales y para algunos expertos, pues que nos indican que con la vacuna Pfizer deben transportarse en contenedores a menos de 80 grados centígrados. Las otras son un poco más manejables, Moderna, por ejemplo, en menos de 20, y AstraZeneca entre 2 y 7. En los centros médicos públicos, en donde se colocaría la vacuna, no habría problemas, ya que se prevé que los proveedores envíen las fórmulas en contenedores especiales para mantenerlas en buen estado. Sin embargo, el primer anuncio de esta vacuna se conocería que recibirían los personales que estuvieron en primera línea de contagio, médicos, enfermeros, están los militares, policías, bomberos y funcionarios públicos que están trabajando aún en esta gran emergencia, pero se desconoce qué pasaría con los grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores, niños, embarazadas y quienes tengan comorbilidad u otras enfermedades preexistentes. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información. Hemos hablado ampliamente del desarrollo de las diferentes vacunas para hacer frente a esta pandemia de COVID-19, pero ¿qué pasa en el ámbito de las pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2? Estas pruebas han entrado también en una fase acelerada de investigación y tratan de ponerse en el mercado de una manera también muy rápida. Desde agosto llegaron al mercado nuevas pruebas que acortan de forma significativa los tiempos de espera de los resultados y simplifican la toma de muestras frente a los tests PCR para detectar la COVID-19. Además, igualan su fiabilidad hasta en un 97%. Se trata de pruebas rápidas de antígenos que resultan fiables y cómodas y que además podrían tener un impacto muy positivo en el control de la pandemia. Los tests de antígeno buscan en los fluidos trozos o restos de ARN del virus SARS-CoV-2. Por otra parte, las pruebas de anticuerpos buscan la presencia de defensas que nuestro cuerpo produce frente a ese virus. Es decir, con estos nuevos test, al igual que se consigue con la PCR, se detecta a aquellas personas que en este momento están desarrollando la enfermedad, pudiendo aislarlas y controlarlas, y no aquellos que ya la han pasado. Sin llegar a la fiabilidad de un test PCR, las pruebas que detectan la presencia de antígeno ofrecen unos resultados más que aceptables, y es que coinciden en un 97.6% con la técnica PCR. El proceso resulta mucho más sencillo que el test PCR, siendo similar al popular test de embarazo, pero sin orina de por medio. Se toma una muestra de la mucosa de la nariz del paciente, utilizando un hisopo, y a continuación se coloca la muestra en una pieza de cartón del tamaño de una tarjeta de crédito que contiene un reactivo. Su velocidad de detección de la presencia del virus hará que sea mucho más sencillo y eficaz el tratamiento y control del patógeno, disminuyendo los tiempos de aislamiento preventivo hasta conocer el resultado, que en demasiadas ocasiones puede durar hasta 2 días, informó Rocío López Fonseca.
Y aunque hay una oferta cada vez más amplia de estas pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona que no todas alcanzan la especificidad del virus como la prueba que se le conoce como la prueba de oro, la PCR. En la actualidad tenemos ya varias pruebas y además una impresionante cantidad de marcas comerciales para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. En la realización de pruebas de laboratorio es fundamental recordar dos cosas. Algunas de las pruebas de laboratorio lo que detectan son fragmentos del virus y ese tipo de pruebas decimos que son pruebas de detección directa. Y estos fragmentos del virus son principalmente su ácido ribonucleico, su RNA viral, en algunos de sus segmentos, por decirlo de una forma sencilla. Y esa es eminentemente la prueba diagnóstica ideal, que es la PCR en tiempo real, también conocida como reacción en cadena de polimerasa. Esa nos detecta RNA viral. Luego tenemos en la actualidad otras pruebas directas que lo que te detectan es antígeno del virus, es decir, en este caso la proteína espicular, que es la de la superficie viral, y en donde una prueba de esta naturaleza también es diagnóstica y puede ser positiva de una manera temprana, similar a la PCR. Todavía las de antígeno, aunque son muy buenas pruebas, no han alcanzado la sensibilidad que tiene la PCR, pero sí han alcanzado una buena especificidad. Y ahorita comentamos qué significa esto. Luego existen otras pruebas conocidas como indirectas. ¿Por qué son indirectas? Bueno, porque lo que detectan son anticuerpos que ahora ya desarrolló el paciente en respuesta a la presencia del virus. Entonces, con las pruebas de anticuerpos no estamos detectando directamente la presencia del virus, sino estamos detectando la respuesta que hizo el paciente con su sistema inmunológico al virus. ¿Por qué son pruebas que tienen limitaciones desde el punto de vista diagnóstico, estas últimas? Muy sencillo, porque para que aparezcan los anticuerpos y sean detectables en la sangre del paciente, necesitan transcurrir días. En el caso de los primeros anticuerpos que se presentan son los anticuerpos IgA, necesitan transcurrir por lo menos 5 días a partir de la infección, pero los anticuerpos de tipo IgM, que son los que se realizan en los exámenes de laboratorio, digamos, comunes, y los anticuerpos IgG, se van a desarrollar a partir del 12º día de la infección y, en el caso de los IgG, hasta el día 23 a 25 de la infección. Entonces, para cuando una prueba de estas es positiva, el paciente ya tiene N número de días enfermo. Por eso tienen mucha limitación desde el punto de vista diagnóstico. Lo que nos responden son otro tipo de preguntas. Nos responden, yo ya tuve contacto con el virus, eso es lo que las pruebas de anticuerpo sí nos ayudan a responder. Alguien nos puede preguntar, oiga, mi mamá tuvo COVID, yo estuve atendiéndola y yo no desarrollé síntomas, pero quisiera saber si llegué a tener infección, a lo mejor asintomática.
¿Hace cuánto tuvo el COVID su mamá? Se lo diagnosticaron hace un mes. Bueno, ahí la manera de responderle, si llegó a tener contacto con SARS-CoV-2, es realizándole una prueba de anticuerpos. Ahí tienen utilidad los anticuerpos. Claro. Entonces, por ejemplo, Belén, hay muchos errores que se cometen en la utilización de anticuerpos para tomar ciertas decisiones desde el punto de vista de la contención epidemiológica. Te voy a citar un ejemplo. A ver, ocurre que se quiere llevar a cabo una reunión de la naturaleza que tú quieras, en la que habrá 200 personas. Y creemos que por realizarles una prueba de laboratorio de anticuerpos, conocidas como pruebas rápidas porque se pueden realizar a través de una gotita de sangre, si al ingreso a esa sesión de 200 personas realizamos estas pruebas, todo mundo negativa, y entonces creemos que por eso tenemos la tranquilidad de que todo mundo entró libre de la infección, pues ese es a todas luces un error. Pueden haber entrado 5, 6, 10 personas con la enfermedad en incubación, habiéndose infectado 5, 8 días previos, encontrarse en la fase presintomática, pero ya estar infectados y pueden ya transmitir la enfermedad. Ahí no tuvieron ninguna utilidad este tipo de pruebas. Pudo haber ocurrido la detección de alguien de ellos con una prueba de tipo IgM. Ahí tuvo algo de valor. Esa persona no puede entrar a la sesión, se tiene que aislar y tiene que ir a una evaluación médica de inmediato. Sí, pero las demás personas que entraron con una supuesta prueba negativa de anticuerpos a través de esa detección en una gotita de sangre, no, pudieron haber entrado muchas en fase presintomática, ya estar infectados, pero todavía no tener detección de anticuerpos. Entonces, espero haber puesto en contexto muy claro para qué sí sirven unas y para qué sirven otras. Esta semana viajamos también a India, donde nuestra compañera Indira Guerrero, corresponsal de la agencia EFE, nos presentaba el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India ha comenzado los preparativos para lo que será una de las mayores campañas de vacunación, mientras que continúa siendo el segundo país más afectado por la pandemia. Con más de 9.8 millones de casos confirmados, las autoridades han difundido lo que serían las instrucciones de una primera fase para la inmunización de sus 1.350 millones de habitantes. Aunque ninguna candidata ha conseguido la aprobación de la licencia para su uso de emergencia, un documento del Ministerio de Salud instruyó a los estados a desplegar un proceso de vacunación similar al proceso de elecciones, que en el país asiático se desarrolla por fases durante varios días. El plan de la autoridad sanitaria indica que la vacuna contra la COVID-19 se administrará primero a los trabajadores de la salud y luego a las personas mayores de 50 años. Después de esto, se administrarán vacunas a menores de 50 años que padecen de alguna enfermedad crónica crítica, lo que completará una fase 1 para alcanzar a unos 300 millones de habitantes. Las autoridades prevén organizar grupos de entre 100 y 200 personas por sesión y completar la primera meta antes de 2021, mientras que el resto de la población deberá esperar hasta que la vacuna consiga una licencia de uso público. La numerosa población de la India hace que las autoridades requieran de varios fabricantes y candidatos para proteger a su población en menos tiempo, dado que un solo fabricante no podría producir en el corto plazo todos sus requerimientos. La India continúa siendo el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos. Con 9.8 millones de casos, la India ha registrado en las últimas 24 horas 27.071 nuevos contagios y hasta ahora 143.355 muertes. Tras semanas en constante descenso, el número de nuevos contagios reportados el lunes por las autoridades ubican los datos a los mismos niveles registrados en las primeras semanas de julio. La India ha informado de más recuperaciones diarias que de nuevos casos diarios.
La tendencia de recuperaciones ha llevado a una contracción continua del número de casos activos en la India, que en la actualidad es de 356.546. Esto es un 3,6% del total de casos registrados. Los datos oficiales señalan que la India notificó uno de los números en términos de casos por millones de habitantes más bajos del mundo en los últimos 7 días, mucho más bajos que otros países del hemisferio occidental. Reportó desde la India para Coronavirus la Pandemia, Indira Guerrero. Hacemos nuestra última pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial Coronavirus la Pandemia, aún con mucha información para compartir con usted. Estamos de regreso recordándole las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también al WhatsApp en el número 33 22 42 06 90. Y mire, el llamado por parte de las autoridades sanitarias a nivel mundial sigue siendo el mismo. Debemos acudir al hospital o a la atención médica cuando los síntomas comiencen a agravarse o cuando usted considere que está presentando síntomas que ya comprometen su salud. La importancia también de estar monitoreando permanentemente nuestros niveles de oxigenación, porque eso podría marcar la pauta para requerir o solicitar ya atención médica. Y es que resulta que solamente el 30% de la población no busca atención médica cuando la necesita. En las Américas, casi 30% de la población, es decir, 279 millones de personas, no busca atención cuando la necesita por una serie de barreras que dificultan su acceso a los servicios y a una atención de calidad, por la que mueren 1.7 millones de personas en la región cada año. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió sobre la reaparición de enfermedades transmisibles como el sarampión y la tuberculosis, y el aumento de la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y la resistencia antimicrobiana. También acerca de la aparición de nuevas amenazas como la COVID-19, el ébola, el virus del Nilo Occidental y el Zika. El envejecimiento y las nuevas condiciones epidemiológicas y socioeconómicas han dado lugar a un aumento de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades mentales, las discapacidades, las lesiones en el tráfico y la violencia. Las 11 funciones esenciales que los sistemas de salud deberían observar se basan en evaluar el estado de salud de la población y los factores de la mala salud, desarrollar políticas para fortalecer los sistemas y abordar los determinantes, asignar los recursos necesarios y garantizar el acceso a todas las intervenciones y servicios de salud pública, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez respondió a muchas de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar respecto a las pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2. Ya nos explicaba cuáles los diferentes tipos que existen hoy por hoy en el mercado, y también ha dejado claro cuál es la diferencia entre una prueba rápida y una de detección temprana. Es que son dos de los términos que hoy por hoy más se confunden entre quienes están en búsqueda de una prueba. Se les ha llamado pruebas rápidas a aquellas que en pocos minutos está disponible el resultado. Es decir, esas pruebas rápidas son por un motivo técnico que permite muy rápidamente tener el resultado. Pero es diferente a prueba de detección temprana. Cuando hablamos a una prueba de detección temprana, estamos entonces en presencia del concepto de en qué momento puede ser positiva una prueba de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Entonces, una prueba de detección temprana es la detección de RNA viral a través de reacción en cadena de polimerasa, y otra prueba de detección temprana es la prueba de antígeno, que, como dije antes, detectan directamente partes del virus, fragmentos del propio virus. Y
las pruebas de detección tardía, pues son las pruebas de anticuerpos, que como antes señalé, se requieren varios días, alrededor de 10 días, por ejemplo, para que aparezca el anticuerpo de tipo IgM y alrededor de 21 a 25 días para que aparezca el anticuerpo de tipo IgG. Entonces, por eso es importante diferenciar los dos conceptos. Las pruebas de antígeno de las que se tiene disponibilidad ahora en la mayor parte del mundo, además de ser pruebas de detección temprana de la enfermedad, son pruebas rápidas. Pruebas de detección temprana porque en 5 días de la infección podrían dar positividad. Pero son pruebas rápidas también porque en escasos 20 minutos tú puedes tener el resultado. Las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno se toman del exudado nasal o del exudado nasofaríngeo. Y las pruebas de detección de anticuerpos se realizan en la sangre del paciente, que puede ser una muestra de sangre venosa o en una gotita de sangre capilar. Entonces, las de anticuerpos pueden ser muy rápidas, como 15 minutos, si se hacen en una gotita de sangre capilar, pero también pueden tardar algunas horas si se realizan en la sangre venosa del paciente, porque hay que hacerlas en un laboratorio a través de alguna técnica, como por ejemplo el inmunoensayo enzimático, también conocido como ELISA. Entonces, insisto, hablar de prueba rápida es porque técnicamente podemos tener un resultado en minutos. Pero hablar de prueba de detección temprana es porque esa prueba nos puede dar el diagnóstico en una fase temprana de la enfermedad. Claro. Eso es lo que me gustaría que pudiéramos diferenciar, precisar. Claro. Ahora, doctor, usted ha mencionado algo muy importante, el momento en que cada una de estas pruebas se debe tomar respecto al periodo que dura la enfermedad. Una prueba de PCR, ¿cuándo es conveniente hacerla? ¿Dentro de qué lapso de tiempo? Una vez que se sospecha que se tuvo contacto con alguien y que presenta síntomas. Y la prueba de antígeno, ¿cuándo es lo más oportuno realizarla? En el 4º día la PCR en tiempo real, y entre el 5º y 6º día la prueba de antígeno. Son muy similares. Muy similares. Mira, Belén, cuando hablamos de sensibilidad, es la capacidad que tiene la prueba para detectar X enfermedad cuando ésta está presente. Eso es sensibilidad. Entonces, una prueba de PCR puede estar teniendo una sensibilidad del 90-92%. Existen un 10% aproximadamente de falsos negativos. Al principio eran más falsos negativos, se ha ido mejorando los aspectos técnicos para tener mayor sensibilidad. Pero en cuanto a la sensibilidad de la prueba de antígeno, está en el orden del 82-85%. Entonces, está cercano, es una prueba con buen nivel de sensibilidad. Claro que quisiéramos tener pruebas de nivel 100 sensibilidad, pero bueno. Y especificidad. ¿Qué es la especificidad de una prueba? Es esa prueba que cuando resulta positiva, su positividad no es debido a ninguna otra enfermedad, sino específicamente a esa que estamos investigando, ¿verdad? Entonces, es la prueba que no nos genera falsos positivos por otro motivo. Y ahí la especificidad de la prueba de antígenos está arriba del 95%, como también lo está la PCR en tiempo real. Entonces, mientras más sensible y específica una prueba, es mucho mejor.
Ahí puede ocurrir que la prueba resulte negativa, pero porque no ha transcurrido un tiempo razonable para que la replicación viral sea detectable a través de la reacción en cadena de polimerasa, a través de la prueba PCR. Entonces, a cada cosa hay que darle el tiempo ideal. Y el otro escenario también ocurre, el que decíamos de el hijo o la hija que estuvo cuidando a su mamá hace 22 días o un mes que tuvo el diagnóstico de COVID y que nos pregunta ahora, oiga, pues yo no tuve ningún síntoma, pero quiero saber si tuve infección, si estuve en contacto con el virus, etcétera. Ahí ya realizarle una prueba de PCR a esa persona es inútil, es de poca utilidad. Ahí detectarle anticuerpos podría tener mayor valor. Para responderle casi exclusivamente si tuviste contacto o no tuviste contacto con el virus del SARS-CoV-2. Saludamos ahora a nuestra compañera Naomi Mesa. Ella es periodista de la televisora pública STV Telebásica en Honduras. Naomi, escuchamos el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Los casos de COVID en el país siguen ascendiendo. Esta pasada semana cerramos con más de 114,000 casos, con el lamentable deceso de más de 2,970 hondureños por COVID. Pero también se reportan más de 51,400 personas recuperadas. Gracias a la alianza que tiene el gobierno de Honduras con COVAX Alianza Gavi, podremos recibir el 20% de las vacunas contra el COVID-19. Esto representa más de 1.8 millones de hondureños. De igual manera, se informó que el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en alianza con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, comprará 1.4 millones de vacunas para sus afiliados y sus dependientes. El pasado 7 de julio, el presidente Juan Hernández firmó una carta de intención dirigida al Fondo Global de Vacunación para que la población hondureña tenga garantizada la vacuna contra el COVID-19. Debido a que no se ha logrado alcanzar las 2,000 pruebas diarias de manera sostenible, los médicos aseguran no saber en qué fase de la pandemia se encuentra el país. A pesar de tantas compras de equipos realizadas y de las donaciones de la cooperación internacional, la Secretaría de Salud hasta este día sigue mostrando una enorme deficiencia en la aplicación de las pruebas COVID. De acuerdo con el doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud, no se puede saber en qué etapa de la pandemia estamos, tampoco si hubo alguna vez un aplanamiento de la curva o si existe algún porcentaje de inmunidad en la población, ya que no se ha logrado realizar las pruebas diarias correspondientes para dar con un dato real. Debido a los estragos dejados por los huracanes ETA e Iota, este lunes la reina Leticia de España arribó a La Ceiba para hacer la entrega de ayuda humanitaria y conocer el impacto dejado por los huracanes. Honduras es el primer destino fuera de España que Su Majestad la Reina Leticia visita después de los efectos provocados por el COVID-19 en este 2020. Es por eso que le seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento, sigan las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Gracias por habernos acompañado. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Sintonícenos el día de mañana, domingo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.